sobre el aumento de los precios de los pasaportes que son solicitados en el extranjero. Lo que hay que pagar por la solicitud, el trámite consular, entiendo, $120, y luego lo relativo al SAIME, que son $200, por un total de 320. También encontraba ese día, cuando leímos el titular, que de acuerdo a un trabajo de la CEPAL, el pasaporte venezolano pues ya era antes de este aumento el más costoso, y la verdad también, de acuerdo a ese informe, no el que abre más puertas. Y bueno, de esto, como punto de inicio de nuestra conversación, que no será el único tema, hablaremos también de Estados Unidos, hemos querido invitar a María Montoya, doctora en Derecho Constitucional, directora de Montoya Consulting, especialista en el tema migratorio. Doctora Montoya, bienvenida, buen día. Buenos días, Román. Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan y a tu equipo también. Muchísimas gracias. Primero, ¿es normal, es lógico, es habitual, ocurre en otros países que el trámite por un pasaporte cueste más fuera del país que dentro, es decir, por la vía consular? No es habitual. Lamentablemente nos encontramos dentro de la excepcionalidad y no dentro de la regla. El anuncio que hicieron simplemente en Gaceta Oficial y además luego vía Twitter, que no hemos encontrado, imagino que tu equipo tampoco ha encontrado un oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores donde informe del incremento de los aranceles consulares, que ya $80 no era menor cosa, o sea, es un monto bajo. Ahora habría que sumarle $40 más, porque a partir del 18 de octubre, cuando fue publicada la Gaceta, se incrementaron estos aranceles. Que valga decir que he leído en varias publicaciones que dicen que entra en vigencia la Gaceta a partir del 30 de octubre, y si se lee la resolución, dice que la misma entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que fue el martes 18 de octubre. O sea que eso está vigente el día de hoy. Si alguna de las personas que nos escucha y está en alguna de las sedes consulares de Venezuela en el extranjero, pues podrá validarlo por sí mismo, que, bueno, es lamentable, pero sí tendrá que pagar $40 adicionales, es decir, $120 por aranceles consulares antes de solicitar el trámite de su pasaporte. Exacto. A ver, leía en esa nota de la CEPAL, que está en su página web, la puede consultar cualquier persona, que en Venezuela entonces el pasaporte, bueno, ya costaba unos $200, pero lo comparaban con el de otros países del continente. Chile, recuerdo haber leído, está alrededor de los $75, y hay varios países en los que el pasaporte cuesta 70. ¿Por qué una diferencia tan grande? ¿Por qué en unos países 70 y en Venezuela 200? A ver, el pasaporte portugués cuesta poco menos de $30. Para que tengas una idea, un residente portugués en Venezuela va a su consulado a solicitar la renovación de su pasaporte, y la verdad es que el trámite no es tan demorado y el costo es muchísimo menor. Los aranceles consulares que acaban de ser incrementados, nosotros inferimos que es algo que pasa cada tanto tiempo, que seguramente la justificación va a ser cubrir los gastos de personal y de mantenimiento de las sedes consulares. Sin embargo, esto también habría que validarlo, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores seguramente tiene una partida exclusiva para el mantenimiento de estas sedes, y pues obviamente el monto no es cualquier cosa. Ya sabemos que el pasaporte venezolano, la prórroga del pasaporte venezolano, que además valga decir que también es un documento bien particular y único exclusivo de Venezuela, no hemos visto esta modalidad de incremento del tiempo de vigencia del pasaporte en otro país. Entonces estamos llenos de una serie de particularidades, y en este caso, con respecto al costo, es bárbaro. Una persona que, por ejemplo, viva en Ecuador, si mal no recuerdo, el sueldo mínimo son $540 y tienen que pagar 320 por su pasaporte. Claro. ¿Durante cuánto tiempo tendría que ahorrar? O si lo va a hacer en un solo mes, no pagaría entonces servicios, comida, cubrir sus necesidades básicas, claro, etc. Es muy costoso. Claro, es un monto muy significativo para muchísimos de los venezolanos que están fuera. Y luego el otro tema, ¿no? Los lapsos de entrega, y no sé qué tan engorroso esté siendo la solicitud y luego entrega del pasaporte. Sí, fíjate, Román, que ahora mismo con el parol humanitario de los venezolanos hemos recibido nosotros en la consultora
un montón de solicitud de información con respecto a venezolanos que se encuentran fuera del país. Los lapsos de espera son de entre 4 y 6 meses en el mejor de los casos. Tenemos personas que nos han escrito que tienen hasta un año esperando la cita, que pagaron pero están esperando la asignación de la cita consular. Esto, por supuesto que es grave si nos atenemos solamente al derecho de la identificación, establecido como un derecho fundamental y además plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo ser humano tiene derecho a la identificación. Si yo no me encuentro en Venezuela, no es mi cédula lo que me identifica en cualquier país, sino mi pasaporte. Si no puedo tener acceso a él, si mi pasaporte está vencido y vivo en algún país, o estoy en algún país donde no aceptan el documento vencido para hacer trámites, por ejemplo, de regularización migratoria, me ponen a mí en un apuro, y el apuro es doble, porque no solo los tiempos de espera, sino también el costo. Sí. Es un tema bien complejo. Sí. Y no comparable, porque según entiendo, por ejemplo, a alguien en Venezuela que vaya al consulado de Italia a solicitar el pasaporte se lo entregan en 15 minutos porque se imprime acá en el país. Pero si va, por ejemplo, al de España, en España sí, el pasaporte es elaborado en España, lo envían por valija, pero tarda aproximadamente, dependiendo de la época del año, aproximadamente mes y medio. Es bastante rápido, ¿no? Es así, es así. España funciona en ese sentido como Venezuela, porque la impresión de la documentación se hace en España, como el pasaporte venezolano, sí. La impresión se hace en Venezuela y no se cedula en el extranjero, que también ese es otro tema de identificación. ¿Y por qué la cédula si acabo de decir que el pasaporte? Bueno, porque los niños después de los 9 años hay una obligación de ley para los padres en Venezuela y todo hijo de venezolano de cedularse a los 9 años. Y con la cédula es que yo puedo pedir el pasaporte. Si no puedo sacar la cédula en el extranjero, también me encuentro en un problema si el niño nació en Venezuela, porque tengo que venir a sacar la cédula para posteriormente pedir el pasaporte. Claro. Los tiempos de espera amplísimos. Sí, efectivamente la impresión del pasaporte se realiza aquí en Venezuela y luego sale por valija, pero como ya comenté, los tiempos de espera en el mejor de los casos son entre 4 y 6 meses y luego vemos tiempos de espera para la asignación de citas solamente de hasta un año. Nos acompaña la doctora María Montoya, doctora en Derecho Constitucional, directora de Montoya Consulting. En la consultora, doctora, me imagino que estarán recibiendo muchísimas llamadas, consultas sobre, bueno, el estatus de los venezolanos para la entrada a los Estados Unidos en este último y más reciente intento de control migratorio, cuando además se suma esa solicitud que hacen algunos congresistas a Joe Biden directamente para que extienda el TPS y para que proteja de alguna manera a los venezolanos que están en la frontera con México. ¿Cuál es la pregunta recurrente en la consultora? Si hablamos expresamente de identificación, sí. La pregunta es, ¿puedo salir de Venezuela si mi pasaporte está vencido? Okay. Aun cuando pareciera inverosímil que fuera esa una pregunta cuando hay tanta información en Internet, sí, todavía hay gente que no sabe que no puede salir del país si el pasaporte está vencido. Debe tener un mínimo de 6 meses de vigencia para que le permitan salir. La otra pregunta, es que yo vi o alguien me dijo, algún familiar o conocido, que si yo hacía la solicitud del pasaporte y asistía a mi cita, yo iba al SAIME y me daban una autorización de salida a la sede principal del SAIME. Es una información que se la están dando a medias. Efectivamente, este procedimiento existe, pero para venezolanos con doble nacionalidad, que si quieren salir del país y el pasaporte está vencido, el venezolano, como para ingreso y salida, se utiliza solo el pasaporte venezolano, deben haber asistido por lo menos a la cita donde se les toma la impresión fotográfica, huella dactilar y firma, y luego van a la sede principal del SAIME y solicitan una autorización de salida para venezolanos con doble nacionalidad. Ahora bien, hablando del parol humanitario, no aplica para los venezolanos que tengan doble nacionalidad, claro, ni que tengan residencia en otro país, ni que estén bajo la figura de refugio en otro país. Sí hemos recibido muchísimas consultas y todavía la información con respecto a los que están acá, en Venezuela específicamente, y que quisieran ir a Estados Unidos a través de esta figura, no lo tienen claro. Valga decir que son apenas 24,000 plazas o cupos, que si lo contamos en grupos familiares, con 8,000 familias estaría ya cubierto ese cupo. La solicitud de que se amplíe el periodo del TPS para protección temporal y de que el cupo para el parol humanitario también sea ampliado es, si lo vemos desde un punto de vista
estadístico es válido. ¿Por qué? Porque en septiembre de este mismo año ingresaron 33.000 venezolanos a través de las fronteras de México con Estados Unidos. Si ponemos 24.000 del parol con 33.000 o versus 33.000, obviamente el número es por debajo de la medida promedio de los venezolanos que entraron. Sí. Se entiende que todos los estados son soberanos en sus medidas y en su legislación, y para regular la entrada y además evitar la tragedia de muchísimos venezolanos que atravesaron el tapón de Darién sometiéndose inclusive a perder la vida, puede tener un poco de lógica. Lo que no tiene lógica es haber quizás emitido la decisión sin un plan B para aquellos venezolanos que estaban atravesando el Darién el 11 de octubre, y que la medida cuando llegó a sus oídos de información sería quizás el 13 de octubre cuando se enteraron. Claro. Quería precisamente, esta última pregunta tenía que ver con el Darién. ¿Le consultan, le llaman sobre la posibilidad de Darién como forma, como canal migratorio? Si es que le han consultado, ¿han disminuido esas consultas, doctora Montoya? Sí, en algún momento sí nos preguntaban que si, por ejemplo, teníamos idea de estas pseudoempresas que ofrecían paquetes para traslado, y siempre fuimos enfáticos en denunciarlo, y lo más recomendable es, dentro de lo posible, que la migración sea regular por canales regulares para evitar exponer la vida a riesgos innecesarios. Ya no nos hacen esta pregunta, pero ahora la pregunta es: ¿qué pasa si tengo un familiar varado en Panamá y lo quieren deportar? ¿Qué pasa si tengo un familiar varado en México y lo quieren deportar? ¿Cómo hago para que se quede en ese país? Esas son las preguntas más recientes. Los venezolanos para ingresar a Panamá, por ejemplo, necesitan de una visa estampada, y para ingresar a México igual. Todo lo que hemos visto es deportaciones de venezolanos, y las únicas opciones serían o regresar a Venezuela o establecerse en Colombia, que es el único país de este lado de la región que no solicita visado de entrada para los venezolanos. Claro. Doctora Montoya, gracias por su tiempo esta mañana. A su orden, saludos, un abrazo. Un gusto, igual. María Montoya es doctora en Derecho Constitucional, directora de Montoya Consulting, especialista en materia migratoria. Hablaba yo del pasaporte italiano y del español. Un oyente del programa, Ana, dice: Román, hola, el pasaporte portugués en Venezuela es gratuito desde hace como 5 años. En Portugal cuesta 60 euros y demora 10 días en ser entregado. El pasaporte express, que se entrega en 2 días, cuesta 90 euros. Son las 7:29 de la mañana. Vamos nosotros a compartir algunos mensajes